y que tu palabra produzca vida en esta mañana, Señor, que la Zoe de Dios, que es la vida eterna del Señor, toque nuestros cuerpos, nuestra alma y nuestro espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, fe para mover montañas es la palabra que quiero compartirle hoy. Ya venimos compartiendo y predicando varias reuniones. Fe para mover montañas, esta sería la cuarta predicación, así que es parte 4, o como quieras ponerle vos si estás tomando nota ahí. Fe para mover montañas, parte 4 del mensaje. El domingo pasado tomábamos los versículos de Mateo 17, 14 al 21, donde Jesús le dice a los discípulos, porque ellos no habían podido liberar a un muchacho lunático, un muchacho que el papá lo trajo endemoniado, y los discípulos habían orado por él, pero no pudieron liberarlo. Entonces Jesús les habla y fuertemente a los discípulos les dice: hombres de poca fe, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Y los exhorta, los reta. Pero después el Señor le da una clave ahí, en esos versículos. Le dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este monte: muévete de ahí y échate en el mar. Y el Señor les da también otro secreto, y es que el género, aprendíamos que el género de la incredulidad, o el espíritu de incredulidad que posesiona las vidas, solamente sale de nosotros con ayuno y con oración. Amén. Si queremos que nuestra fe crezca, se fortalezca, se desarrolle, tenemos que orar y ayunar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es una clave, hermanos, es un secreto. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de intimidad con Dios, la oración, la relación con Dios, el estar cercano al Señor, o sea, cerrar la puerta de la pieza, del cuarto, y meternos a orar, a clamar al cielo, a interceder. Oraciones que pueden ser en español, en castellano, oraciones que pueden ser en lenguas, porque si estás solo, habla en lenguas con toda libertad, tu espíritu se conecta con el cielo y podés ser edificado en esos tiempos de oración. La incredulidad empieza a retroceder y empieza a crecer la fe en nosotros. Amén. Si no hay oración, si no hay vida de oración, nunca habrá una vida de fe. Si no hay intimidad con el Señor, siempre tu fe estará flaca, siempre tu fe estará débil. Ahora, si hay relación con tu Padre Celestial, si hay búsqueda y llenura del Espíritu Santo, si hay tiempos de adoración a Jesús en intimidad, en el secreto de nuestra casa, nuestra fe va a estar fortalecida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y si ayunamos, y la práctica del ayuno es habitual en nosotros, el ayuno tiene que ver con el morir a nuestros deseos. Y el deseo más fuerte que nosotros tenemos diariamente en nuestra vida es el de ingerir alimento. De hecho, cada mañana que nos levantamos, nuestro cuerpo nos pide criollitos con manteca, ¿no? No sé qué te pide a vos, pero a mí me pide eso. O media luna, o no sé, o galletita de agua con mermelada, no sé cómo será tu desayuno, o fruta, ¿no? O lo que sea, café con leche, mate cocido, mate, lo que sea que vos desayunes, pero es lo que el cuerpo nos pide, ¿sí o no, hermanos? Y cuando va llegando el mediodía ya no te pide una galletita de agua con mermelada, ¿no? Ya te pide algo más contundente, ¿no? Entonces ahí cuando viene la milanesa, a la napolitana, pollo, a la, no sé, al espiedo, al disco, como quieras, ¿no? Arroz, no sé lo que, una costeleta, el cuerpo te pide otra cosa. Entonces, cuando llega la tarde, igual te pide el mate con criollito matero, ¿no? El de la tarde es el criollito matero, ¿no? Que tiene más grasa, que tiene, eso ya es. Y después la cena. Fíjate todo el tiempo, ¿no? El cuerpo nos está pidiendo. El ayuno tiene que ver con negarnos a nosotros mismos y a ese deseo continuo que nosotros tenemos de darle ofrenda al Dios estómago, que nos pide ofrenda y adoración todos los días. Apenas nos levantamos nos pide la ofrenda.
¿Sí o no? Entonces decirle, Dios estómago, Dios vientre, tú no eres el que gobierna mi vida. El que gobierna mi vida es el Señor. Y si un día tengo que dedicarlo para el Señor y ayunar, lo hago en el nombre de Jesús. Aunque me duela la cabeza. Amén. Aunque me sienta débil. Aunque el día sea más largo que un día sin pan, ¿no? Se vea larguísimo ahí. En el nombre de Jesús, esa práctica fortalece nuestra fe. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo toman a esto? Si queremos crecer en nuestra fe, tenemos que empezar a aplicar la palabra. Que el mismo Señor Jesús le da ese principio y le dice a los discípulos, no pudieron contra ese demonio porque había incredulidad en ustedes. El problema no era con el demonio, el problema era con la incredulidad. Cuando vencemos la incredulidad, hermanos queridos, el infierno empieza a temblar. Se levanta un hombre de fe, se levanta una mujer de fe en la casa y cosas sobrenaturales pueden empezar a ocurrir. Esos montes que están delante de nosotros, llamemos monte a un problema familiar, a un problema económico, a una enfermedad, a una frustración grande que tenemos, a las imposibilidades o techos que a veces nos limitan a nosotros para avanzar en la vida. Llamémosle monte a cualquier dificultad que vos tengas. El Señor dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza y esa fe empieza a crecer y a desarrollarse en vos y la incredulidad empieza a bajar y a menguar, entonces esos montes se van a tener que mover en el nombre de Jesús. Amén. Se van a tener que hacer a un lado en el nombre de Jesús y nosotros vamos a avanzar y vamos a cumplir todos los propósitos y los planes que Dios tiene con nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor. Esas son palabras de Jesús. Aleluya. Aprendimos los otros días acerca de la fe, pistis, que es la palabra que utiliza el griego allí para definir la fe. El idioma griego en el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era el idioma que más se hablaba en esos días, en los días de Jesús y posteriores a Jesús, en el primer siglo de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribió en griego y los demás apóstoles también. Leíamos acerca de la fe el versículo que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que la fe está relacionada con no ver. Cuando yo veo algo que ya existe, no necesito fe para que eso exista, porque ya está hecho. Pero cuando no está, ahí sí entra en acción, o tiene que entrar en acción, la fe para que las cosas empiecen a suceder. Amén. Así que pistis significa persuasión, es la definición más correcta. Es alguien que está persuadido de algo, es algo que está convencido, es alguien que tiene certeza, como hemos leído, tiene convicción de lo que se le ha dicho. Y el domingo pasado, hermanos, yo enseñé acerca de dos maneras de comprobar una verdad. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que estuvieron el domingo pasado? Dos maneras de comprobar una verdad. Una era científicamente, y esa comprobación viene por observación. La ciencia todo lo comprueba observando las cosas. Observa las actitudes de un animalito, por ejemplo, un ratoncito ahí de prueba, y hacen 1000 pruebas, le inyectan un medicamento, otro, y van probando, y por observación, ¿cómo reacciona? Ahí se deduce y se determina una ley, una verdad. Amén. Así funciona la ciencia, por observación. Ahora, la fe y la vida en Dios no funciona por observación, hermanos. Tiene que ver, la comprobación de las verdades tiene que ver con quién ha dicho esa verdad. Amén.
¿quién es el que ha pronunciado esa verdad? Eso es lo que va a determinar que eso sea cierto o no. Entonces, si Dios lo ha dicho, si el Señor ha dado la palabra, para los hijos de Dios y para la gente de fe, eso tiene que ser suficiente. Amén. Aunque no lo podamos observar, aunque no lo podamos ver, eso es lo que nos enseña la palabra, eso es la fe. No ver, pero como Dios lo ha dicho, como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces yo confío en la palabra de Dios y creo que eso es una verdad para mí. Si lo creo, hermanos queridos, eso va a ser una realidad en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Se acuerdan la historia del soldado raso? Allí cuando Napoleón se le enojó el caballo y levantó y se paró en dos patas, y este soldado salió de las filas y lo sujetó al caballo, le salvó la vida, o por lo menos lo libró de un buen golpe al emperador. Y cuando logró sujetar al caballo, el emperador lo miró y le dijo: gracias, mi capitán. ¿Se acuerdan de la historia? Él no era capitán, era un soldado raso, pero él la agarró y entendió que ese hombre estaba soltando una verdad y que tenía la autoridad para soltar esa verdad y para hacer que él pasara de ser un soldado raso a un capitán. Así que el soldado rápidamente y en fe le responde al emperador: ¿de qué regimiento, mi emperador? ¿No? Gracias, mi capitán. Y él, en vez de decirle: no soy capitán, soy soldado, te has equivocado, yo soy un soldado raso, nunca he llegado a ser capitán. No, la agarra en el aire, lo cree y le dice: ¿de qué regimiento, mi emperador? Y el emperador le dice: capitán de mi guardia personal. Amén. Y ese muchacho, por la fe, fue promovido en ese momento. Amén. De la misma manera nosotros debemos comprobar las verdades de Dios. No es por observación, hermano. Tocar al que tenés al lado y decirle: no es por observación. Eso es ciencia. Ahora, en el reino de Dios, hermanos queridos, es por creerlo. Tiene que ver con el sujeto que está hablando la palabra, que está diciendo la palabra. Y si Dios dice que vos sos un siervo de Dios, amén. Si un día viene un profeta y te dice: vas a ser pastor, hay ministerio en tu vida, vos no digas: no, se está equivocando, yo no soy pastor, yo no puedo llegar a hacer eso. No, vos respondele: ¿de qué iglesia, mi Señor? ¿Ah? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿De qué lugar? ¿De qué ovejas, Señor? ¿O cabras? No, cabras no. Pastor de ovejas, no, mejor. ¿Amén, hermanos? Vas a ser un empresario. Ay, no, pero si nunca tengo un peso, nunca. Si Dios lo dice, hermano, ¿de qué empresa? Mi emperador, mi soberano. ¿Qué le parece, hermano? Si empezamos a cambiar en el nombre de Jesús. Eso es fe. Diga conmigo, eso es fe. Creerle a la palabra de Dios. Amén. Y si Dios dice que los planes que Él ha preparado para nosotros son planes de bien, de bienestar, en el nombre de Jesús, recibilo en el nombre de Jesús y empezá a declararlo en tu casa. En mi casa vamos a vivir bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En mi casa le vamos a poner mampara al baño. Basta de cortina. Por decir algo, no sé por qué me ha salido eso, porque yo tengo que cambiar la cortina en uno de los baños. Basta de cortina ya. Que los chicos se la olvidan siempre para afuera. Dios mío. No los míos, otros. En el nombre de Jesús, en nuestra casa, en mi casa vamos a vivir bien. Vamos a cambiar la situación en el nombre de Jesús, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, creámosle a la palabra de Dios. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, somos los que Dios escogió para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos escogió a nosotros. No me pregunten por qué, hermanos, porque eso no lo sé, pero Dios te llamó a vos. Vos estás acá. ¿Cuántos dicen amén? Lo vil y lo menospreciado del mundo. Mira al hermano que tenés al lado, míralo con cara de vil y menospreciado. ¿Cómo sería eso? Con las cejas así para arriba, ¿no? Bueno, a nosotros nos escogió el Señor
para avergonzar a los sabios, para glorificarse en nuestra vida y avergonzar la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios es la verdadera sabiduría, la inteligencia es la sabiduría del mundo, la viveza criolla del mundo, eso es necedad, hermano, eso es estupidez. En el nombre de Jesús, que el Señor se glorifique en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Ahora miren, hermanos, no basta solo con creer, no es suficiente solo con creer. La fe tiene que crecer en nosotros, pero la fe tiene que ser completa, la fe tiene que madurar. Nosotros hablamos en estos días mucho acerca del desarrollo de la semilla de mostaza que va creciendo, se transforma en la hortaliza más grande, pero hay un momento que incluso rompe ese límite, pasa esa frontera y deja de ser una hortaliza para ser un árbol. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Nos va a cambiar la forma, nos va a cambiar la naturaleza, el Señor. Ahí tenemos, mira, el árbol de mostaza, que deja de ser una hortaliza para convertirse en otra cosa totalmente diferente. No sé cómo empezaste, a lo mejor has empezado en Dios como una semillita de mostaza. A lo mejor has crecido ya en 5, 10 años, 6, 7, 3 años, lo que tengas en el Señor, y has crecido y a lo mejor estás en un límite, te sentís ya una hortaliza grande. Pero en el nombre de Jesús el Señor rompe esos límites y nos va a hacer un gran árbol. ¿Cuántos dicen amén a esto? Crecimiento en el nombre de Jesús. Ahora, no basta solamente con creer. Hay un versículo que me ha hecho pensar mucho y me ha llamado mucho la atención y que me confronta, porque no es suficiente con creer. Hay mucha gente que cree en Dios. ¿Te diste cuenta que hay muchísima gente? En Argentina la gran mayoría de la gente cree en Dios, pero no es suficiente con creer. Dice Santiago capítulo 2 versículo 19. Santiago capítulo 2 versículo 19. Veamos lo que dice acá la palabra. Y esto es terrible, hermanos. Dice así la palabra: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Ese también los demonios creen me golpeó, hermanos, en el pecho. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: no es suficiente con creer solamente. Hay mucha gente que cree, pero a pesar de creer, su fe todavía no se ha completado, su fe todavía no se ha desarrollado, no ha crecido, porque la fe no es solamente creer que hay un Dios, no es solamente creer que hay algo superior. Mucha gente lo cree. La fe tiene que completarse en nuestras vidas. Fíjate acá, la palabra nos dice que aún los espíritus inmundos de maldad, aún el reino de las tinieblas cree en Dios. Y de hecho tiemblan, le temen al Señor porque saben que tiene mayor poder, mayor autoridad y que puede hacerlos huir, desaparecer en un momento. Tiemblan delante de la presencia de Dios y huyen, como pasó con el muchacho lunático que estaba poseído, estaba endemoniado, pero cuando vino delante de Jesús tuvo que salir el demonio y el muchacho quedó liberado, sano completamente. Amén, amados. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero aunque creen, no agradan a Dios. Aunque creen en Dios y saben que hay un Dios, no pueden agradar a Dios. No cumplen la voluntad del Señor. No obedecen a Dios. Amén. Por eso te digo que no es suficiente con creer.
le creen a Dios, los espíritus inmundos de maldad, y hay mucha gente en nuestro mundo que cree en Dios, pero no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Miren, quiero que leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y avancemos un poquito más. Este capítulo 11 de Hebreos nos habla mucho acerca de la fe. Dice así la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe no puedo agradar a Dios. No se puede crecer en la relación con Dios si no hay una fe genuina, una fe verdadera, una fe que vaya creciendo, que vaya en aumento constantemente. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y eso está muy bien. Y mucha gente cree que hay un Dios e intentan acercarse a Dios en esa creencia, en ese saber que algo tiene que existir, que algo creó todas las cosas, que una fuerza superior, que algo hay allí arriba. Pero fíjate, no basta solo con eso. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, pero también tiene que creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. No basta con creer solo que hay un Dios, sino que tenemos que creer, y ahí es donde la fe se completa, ahí es donde la fe crece. Tenemos que creer que ese Dios es galardonador de los que les busca. O sea, que ese Señor recompensa a los que viven de acuerdo a su voluntad. A los que buscan, le buscan a Él y buscan su propósito para su vida. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Se comprende? Diga conmigo, no basta solo con creer. Sacudí al que tenés al lado, no basta solo con creer, sino que hay que romper esa barrera y empezar a creer con todo el corazón que Dios, ese Dios en el que creemos, también Él es galardonador o que recompensa. No sé si podemos ponerlo en la NTV, a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Hay muchas personas que creen en Dios, pero les cuesta creer en la recompensa de Dios. Por eso no le buscan. Por eso no cultivan una relación íntima con Él, porque en el fondo no creen. Aunque creen que hay un Dios, hay duda en su corazón de que si le buscan con todo el corazón van a hallar una recompensa. Por eso no buscan a Dios y buscan por otro lado la recompensa. Por eso se invierte más tiempo en el trabajo, por ejemplo. Porque se cree en lo profundo del corazón, aunque no lo reconozca, pero es la tendencia a creer que la mayor recompensa va a venir por ahí. Amén. Ahora, el que completa su fe entiende que Dios existe y que como Dios es galardonador y sabe recompensar mejor que nadie, entonces ese que cree en la recompensa le busca de todo corazón. Amén. Y busca la palabra de Dios, le busca al Señor, pasa tiempo en la palabra y obedece la palabra porque sabe que Dios lo hace para honrar a Dios en la relación con Dios, pero hay una fe completa en Él de que Dios se encargará de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aunque hay un tiempo para trabajar, para esforzarse, hay un tiempo para todo en la vida, pero en lo profundo del corazón de la persona que logra pasar ese límite y que su fe se completa, esta persona empieza a obedecer a Dios con todo el corazón. Amén. Y cree firmemente en esa obediencia. Y sabe que Dios no lo va a dejar en la estacada, sabe que Dios no lo va a dejar pagando, no lo va a dejar regalado, sino que se empieza a lanzar en fe y Dios empieza a responder a esa fe. ¿Cómo sería? ¿Galardonear? No sé cómo se dice. A recompensar, ¿verdad? A darle un galardón, una recompensa. Hay un resultado en todo lo que nosotros hacemos por amor a Dios, en obediencia al Señor y en esa búsqueda de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén.
Nuestra fe tiene que crecer en esa línea, tiene que crecer en esa dimensión y buscarle a Él con toda sinceridad. ¿Cuántos me dicen amén? Hay personas que les cuesta obedecer al Señor porque en lo profundo les cuesta creer que tendrán un buen resultado. Esta persona, aunque cree en Dios, duda de los resultados de la obediencia, o sea, duda de Dios. Por eso no puede agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si solamente nos quedamos con creer que hay un Dios, sino que, como hemos dicho y hemos aprendido aquí por años, no solamente hay que creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Amén. Diga conmigo, no solamente basta con creer en Dios, no me basta solo con creer en Dios, sino que tengo que creerle a Dios y empezar a poner en práctica su palabra en mi vida. Amén. Van a venir resultados diferentes. Va a haber recompensa, va a haber galardón para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen a esto? En el nombre de Jesús. Y lo que diga la palabra lo pondremos en práctica, creyendo en los resultados que produce en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Amén, hermanos. Por ejemplo, reciente hablé de la oración. Si esa fe se completa en nosotros, vos vas a entender cuando el Señor dice en su palabra: orad sin cesar, sin parar, sin detenerte. Tené una vida de oración. Cuando vos lo empezás a creer y rompes la barrera de solamente el creer, sino empezar a ponerlo en práctica en tu vida, empezás a ver los resultados. Amén. Tu vida empieza a ser transformada, tu vida empieza a cambiar. Así en cada uno de los mandamientos del Señor. Si el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, vamos a decir: ay, pero mi padre fue así, mi padre me hizo esto, mi madre también me abandonó, me dejó. ¿Cómo voy a honrarlos? ¿Cómo voy a perdonarlos? Estás dudando de Dios. Estás dudando de lo que dice la palabra del Señor. No vas a obtener los resultados, no se van a cumplir las promesas que Dios ha hecho en base a esos mandamientos. Amén. Por ejemplo, ese mandamiento que es el primer mandamiento con promesa, nos dice que nosotros tendremos una larga vida, ¿no? Si honramos a nuestro papá y a nuestra mamá, no importa cómo hayan sido, pero nosotros respetarlos, honrarlos, orar por ellos, perdonarlos, bendecirlos en el nombre de Jesús, eso nos va a dar a nosotros, nos va a bendecir a nosotros con una larga vida. Amén, hermanos. Y así sucesivamente con cada mandamiento de la palabra. En cuanto a las ofrendas, en cuanto a los diezmos, hermanos, si tenés ahí, se tiene que completar tu fe en ese sentido. En el nombre de Jesús, en el venir a la casa del Señor a adorar a Dios. Cuando la palabra nos enseña que debemos congregarnos, ¿no? Dice: no hagáis como algunos que tienen por costumbre no congregarse y venir de vez en cuando, o ir de vez en cuando a una iglesia como haciéndole un favor a Dios. Yo voy una vez al mes, bueno, como para que Dios no se enoje. No. Si se completa tu fe, vas a ser el primero que está acá, a horario, puntual, no queriendo perderte nada, porque quiero honrar a mi Padre Celestial. Amén. Los resultados empiezan a ser diferentes. No es suficiente con creer en Dios, sino también creer que Dios sabe recompensar y Él recompensa mejor que nadie. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie que pague mejor que Dios. Amén. Además de la cosecha que recibimos por cada siembra que nosotros realizamos en el reino de Dios, hablo de esfuerzo, de tiempo, de compromiso, hablo de lo que nosotros sembramos de nuestra vida para el Señor. Esto que estás haciendo acá, estas 2 horas, 3 horas que estamos acá, el tiempo que estemos de reunión es una siembra, hermanos. Amén. Así que tocar que tenés al lado, decir: estamos sembrando en esta mañana. Vos estás ahí, estás sentadito, pero tu atención, tu prestar atención y esa honra que viene por ese lado, que es yo estoy aquí soltando la palabra, yo también estoy sembrando, hermanos. Esto es una siembra para Dios que va a dar su resultado. Amén. No diga: ay, estoy acá perdiendo el tiempo, ¿qué estoy haciendo acá? No, esto es ofrenda
para el Señor. Cada cosa que hacemos en este lugar, las ofrendas que trajimos hace un ratito, los diezmos que trajimos hace un rato también, todo es ofrenda para Dios y tenemos que creer que eso va a dar un resultado. Amén. Y no estamos pendientes y queriendo negociar con Dios. Quiero que me entiendan el espíritu de la palabra. No estoy hablando acá de que tenemos que estar ahí negociando con Dios. Bueno, yo te doy 2 horas, vos me tenés que bendecir y esto y negociar con Dios. No, pero es la fe de saber que estamos seguros en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y que si yo obedezco los mandamientos de Dios, puedo estar tranquilo. Amén. Porque va a haber paz en mi corazón. Voy a tener sabiduría para afrontar el lunes, el martes, lo que viene en el trabajo. Voy a tener fuerza. El Señor se va a encargar de mis hijos, de mi esposa, de mi suegra, en el nombre de Jesús. Amén. Del trabajo, de la economía, de las pagamentas, de lo que viene a fin de mes, de los compromisos que he tomado. Ahora, además he tomado compromiso con la iglesia. Vamos a tener esa seguridad de que Dios va a proveer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y vos podés decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Tranquilo, vamos a poder decir como el profeta, ¿verdad? Aunque no haya vacas en los corrales, aunque en la vida no haya fruto, con todo yo me alegro en el Señor, en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si estás enfermo, cree en Dios, pero también créele a la palabra de Dios, que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y declararla para tu vida. Estoy sano en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y orá por los enfermos en el nombre de Jesús. Orá por vos, orá por tu casa. Reprende la enfermedad de tu casa. Ungí tu casa con aceite. Ninguna plaga va a tocar mi morada, mi casa. Amén. En el nombre de Jesús. Si tenés temores a veces de enfermedades que son hereditarias, y eso pasa mucho en la gente, no sé si te habrá pasado a vos, pero a veces uno piensa, ay, mi papá tuvo esto, mi abuelo también, ay, la que vengo soy yo. El temor, lo que temí me aconteció, no dice la palabra. Así que no le demos lugar al temor. Cuando te vengan esos pensamientos, vienen esos pensamientos, pero cuando vengan, vos resistilo en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo tengo un Dios y tengo la palabra de Dios que me dice que Él fue el que llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. El Salmo 103 dice, Él es el que sana todas mis dolencias. Amén. Y declaramos y cantamos la canción, Jehová Rafa se manifestará. Amén. En mi casa, en mi familia, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Eso es creer en Dios y creerle a la palabra de Dios también. Y obramos en consecuencia de esa palabra. Amén. Jeremías 17:5, lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice así: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Este versículo en la Reina Valera dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Entonces, si nosotros creemos que existe un Dios, creemos en Dios, creámosle a Dios. Pues si no le creemos a Dios, si queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos esforzarnos, nosotros lo que estamos haciendo es confiando en el hombre. Estamos confiando en nosotros. A veces confiamos más en un amigo, confiamos más en el jefe, en la empresa que trabajamos. Hermano, no pongas tu confianza ahí. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque esa confianza en el hombre aparta su corazón de Jehová. Amén. Imposible agradar a Dios si nuestra confianza no está puesta en Él. Si está puesta en los hombres, incluso en nosotros mismos, en cómo yo hago las cosas. Y la Biblia me dice que lo tengo que hacer de una manera, pero yo estoy empecinado en hacerlo a mi manera. Los resultados van a ser muy distintos. Amén. La Biblia dice que hay que casarse, hay que gloria a Dios por todos los matrimonios que se han casado este año y se van ordenando.
y por todos los que vienen por delante también yo doy gloria a Dios, porque eso es orden, eso trae resultados diferentes en las familias, en las parejas, pero también en la iglesia, porque nos bendicen a todos, amén. Familias sólidas, firmes, hacen una iglesia sólida, firme también, amén. Pero hay gente que lo sabe, lo escucha, lo lee por activo y por pasivo y siguen. No nos vamos a casar, ¿verdad? Delante de Dios, no nos vamos a casar, no vamos a ir delante de un juez, vamos a seguir viviendo juntos. Eso es vivir en pecado, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No estoy juzgando, hermano, recíbanlo bien como una exhortación, no estoy condenando a nadie. Usted es libre, hermano, de tomar las decisiones que quiera, pero tengo que decirte las verdades. Entonces ahí vos estás, en esa área por lo menos, porque a lo mejor tenés tu fe para otras cosas bien fuertes, pero a lo mejor en esa área te cuesta. Y decís, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué tanto lío? Mejor ordenar la casa. Vas a encontrar las cosas más rápido. ¿Cuántos dicen amén? Los resultados van a ser distintos en el nombre de Jesús. A la larga se nota el que le cree a Dios y empieza a hacer las cosas de acuerdo al orden del Señor. Amén, hermanos. En el robar, por ejemplo, en el mandamiento, no robará, no robe, hermano. Amén. No robe, no se quede con un vuelto, no le robe a nadie. Si le dan un vuelto de más, devuélvalo. Así tenemos que obrar los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Otro día te pasó, cariño, le pasó a mi esposa. Le dieron bastante dinero de más en un vuelto. Se estaba equivocando el del negocio. Y mi esposa le dijo, no, me estás dando de más. Toma. Abrió los ojos así, ¿no? Sorprendido de que alguien se dignara a devolver, ¿no? Pero los cristianos somos así, amén. Pues no estamos confiando en unos pesitos más, no. Porque si yo lo sé y lo hago así con mala intención, de eso es robar, eso es hurtar, hermano, literalmente, amén. Si yo me di cuenta y no lo dije, me callé y me lo agarré, le estoy robando, amén. Me estoy aprovechando del descuido de una persona o de que no se dio cuenta. Me estoy aprovechando de eso. Eso desagrada a Dios totalmente. Está bien, me quedé con unos pesitos, pero perdí la bendición de Dios. Amén. Y yo prefiero devolver los pesitos y que el Señor siga siendo mi pastor. Amén. Porque esos pesitos no son lo que no te van a dejar faltar nada de ahí en adelante, ni se van a ocupar de tus hijos, nada. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Amén. Pero en Dios, hermano, es pan para todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Ese es nuestro pastor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Eso es creerle a Dios también. En esas decisiones, hermanos, sencillas, cotidianas, es donde nosotros le decimos a Dios, te creo a vos, le creo a tu palabra. Amén. Estoy creyéndole a tu palabra. Cuando resistimos una tentación, el varón que resiste la tentación de sus ojos en la semana, sobre todo los días de calor, ¿no? Y ahí andan las chicas medias desvestidas todas, ¿no? Y uno está ahí y si vos no le da lugar a la lujuria, no le da lugar, ¿no? Y dice el Señor Jesús, cualquiera que mire y codicia a una mujer que no es su mujer, que no es su esposa, ya pecó en su corazón. Amén. A lo mejor no fuiste y te acostaste con la mujer, no caíste, no fuiste a la intimidad con la mujer, pero ya la miraste con otros ojos. Y eso es pecado. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres también, no digan no, pero ahí pasa un muchachote así que va haciendo ejercicio y va ahí todo con unos pectorales así, todo, y ahí, Señor Santo, aleluya. Que también las hay, ¿no? En estos días, ¿no? A veces las mujeres en el momento están peor que los hombres en estos días. Para usted también, hermana. Pero en el nombre de Jesús, si vos le crees a la palabra de Dios, porque si vos no, mira, esto es así, hermanos. Si vos no crees que hay una recompensa, vos vas a mirar. Dice los varones, ¿verdad? En la casa de bendición, el pastor Nereo siempre decía, si miras más de, ¿cuántos segundos eran? Los varones no se hagan los 3 segundos. El pastor Nereo dice, si miras más de 2 o 3 segundos ya es pecado, ¿no? Porque te puede agarrar a veces así, ¿no? Una valla publicitaria, lo que sea, uno no sabe para dónde mirar.
Pero si vos ya lo vi, te sorprendió, pero te quedaste, ahí ya te regodeaste, ya ahí ya pecaste, ¿no? Entonces, más de 3 segundos. O algunos dicen la segunda mirada, ¿no? Ya es pecado. Por eso algunos hacen una sola larga, ¿no? Para no pecar, dicen. No, tampoco. Por eso tenemos los segundos ahí, ¿no? Amén, hermanos. Se comprende lo que estoy hablando, ¿no? Ahora, el que no cree en la recompensa de Dios, le va a dar igual. Va a decir, si nadie me está mirando, ¿no? ¿Qué voy a perder con esto? Y además hago, ¿no? Total, no me ve nadie, ¿no? Pero Dios nos ve. Amén. Y Dios ya sabe que te dio igual. Amén. Entonces vos estás diciendo, la verdad que igual, si al final, ¿qué recompensa voy a obtener? Por mirar al piso o por no dar lugar. Amén. Pero el que tiene la fe completa y madura, dice, no lo voy a hacer porque tengo que guardarme en santidad. Amén. Y si me guardo en santidad, mi Dios me recompensará. Él se encargará de que los resultados en mi vida sean distintos, sean diferentes. Amén. Amén, hermanos. Cuando alguien viene y te cuenta un chisme, igual. Nadie nos ve, estamos los dos acá. Te voy a contar esto de esta hermana, pero te lo cuento para que oremos por ella. Nunca oraron, hermano, jamás oraron, pero sí le sacaron el cuero de arriba abajo a la hermana, ¿no? Entonces viene la que cuenta y viene la otra que escucha, porque para el chisme se necesitan dos, sí o sí. Y ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y ahí entramos. Total, nadie nos ve, nadie nos escucha. Vos no digas nada, ¿no? No, yo a la tumba me voy con esto. Y así va de tumba en tumba, ¿no? El secreto. Y ahí caemos y decimos, nadie nos vio. Y Dios está escuchando, está diciendo, mira, murmuración, chisme. Se están riendo del hermano, de la hermana. Amén. Cortemos, hermano, en el nombre de Jesús. La fe verdadera, la fe madura, cree que hay un Dios, pero también cree que Dios es recompensador, es galardonador de los que le buscan. Amén. Y si vos honrás a Dios en el secreto, tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te preocupes tanto por lo público, más vale preocuparte por el secreto de tu vida, donde nadie te ve, porque ahí es donde tenemos que honrar a Dios. Amén. Amén, chicos, allá arriba. Amén, jóvenes allá, no se están durmiendo, ¿no? Que no los veo, pero nuestro Padre que nos ve en secreto nos va a saber recompensar en público. Amén. Esta fe madura, hermanos queridos, que va más allá de creer, la Biblia en el Antiguo Testamento la denomina y se define con una palabra que es mucho más amplia que la fe pistis. La palabra pistis en el griego tiene algunos significados, pero la palabra en el hebreo original de la Biblia que se usa para fe es la palabra emuná. Diga conmigo, emuná. Y el significado de la palabra emuná es mucho más completo. De hecho, figura muchísimas veces en el Antiguo Testamento con diferentes significados. Por ejemplo, emuná significa verdad, emuná significa firmeza y es usada en muchas ocasiones así. Pero también es utilizada esta palabra emuná para describir la fe de una persona. Amén. Y uno de los versículos clave y el primer versículo donde la Biblia lo traduce como fe está en Habacuc, justamente, pero en el capítulo 2. Capítulo 2 de Habacuc, acompáñenme ahí, hermanos. Capítulo 2 del libro de Habacuc, del profeta Habacuc, en el versículo 4. Verso 4, capítulo 2 del libro de Habacuc. Y aquí está este versículo tan conocido y tan famoso que después se repite en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Escritores del Nuevo Testamento tomaron esta revelación del profeta Habacuc. Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
Mas el justo por su emuná. Mas el justo por su emuná, por su fe vivirá. Amén. ¿Y saben cuál es el significado más importante, o que tiene más peso de todos los significados, de todas las palabras que se pueden traducir en español de la palabra emuná? Una de ellas es fe, pero la segunda es fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Y si nosotros lo traducimos así a este versículo, lo podríamos leer de esta manera: mas el justo por su fidelidad vivirá. Amén. Mas el justo por su fidelidad vivirá. Diga conmigo, nuestra fe tiene que crecer. Tocar que tenés al lado, decirle: tu fe tiene que crecer. Y cuando la fe se va desarrollando, va creciendo, nosotros empezamos a creer que hay un Dios. Después creemos que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. Y el conocer a Dios y el desarrollo de la fe nos va llevando a nosotros, que éramos infieles a Dios, ahora a ser hombres y mujeres fieles al Señor. Amén. El justo por su fidelidad vivirá. Amén. La palabra emuná significa fidelidad, fe. También significa mantener. La raíz de la palabra emuná significa levantar y sostener. Por eso habla aquí Habacuc: el justo por la fe vivirá. Se sostiene por su fidelidad a Dios. El justo, lo que lo sustenta, lo que lo mantiene, lo que lo tiene ahí parado, como el junco, ¿verdad? Que aunque a veces se dobla, aunque a veces va para un lado, para el otro, pero no se quiebra. Lo que lo sostiene es su fidelidad a Dios. Amén. Y la palabra emuná también tiene el sentido, miren qué precioso, hermano, tiene el sentido de una madre que sustenta a su hijo. Por eso el profeta dice: el justo, por ese sustento, por esa fidelidad a Dios, él recibe sustento como el sustento de una madre. No en el sentido de una madre que pare, que da a luz, sino de una mamá que está pendiente del alimento de su hijo. Para darle el pecho cuando es más chiquito, pero para darle la papa después cuando es más grande, para después prepararle los alimentos cuando tienen 10, 11 años. Una mamá que sustenta. Amén. La emuná, nuestra emuná a Dios, nos sustenta de esa manera. Hace que Dios empiece a obrar así, como una mamá que nos sustentará en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Amén. El justo por su emuná vivirá. Amén. Ahí tenemos que ir, hermanos. Fidelidad a Dios. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Fidelidad a Dios. Así que yo anotaba acá, hermanos, esta conclusión: la fe requiere de sustento. Diga conmigo: la fe requiere de sustento. Otra vez dígalo: la fe requiere de sustento. Por eso Romanos dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que sustenta, alimenta, lo que nutre nuestra fe es la palabra de Dios. Sí o sí, la fe, para que se vuelva fidelidad, tiene que ser sustentada por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Alguien que no conoce la Biblia, alguien que no escucha la palabra de Dios, nunca tendrá sustento de su fe. Su fe estará débil, estará raquítica, estará desnutrida. Amén. Por lo tanto, flaca, débil, sin fuerza. Ahora, la fe emuná recibe sustento, y hace que una persona que en otro tiempo no valía un peso, ahora está firme, plantado en Dios, decidido, definido a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Fidelidad es lo que Dios requiere de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es lo que requiere de vos, es lo que requiere el Señor de nosotros allá, los adolescentes, jóvenes arriba, en el nombre de Jesús. Fidelidad. En este tiempo, hermanos queridos, como Restauración y Vida, en el tiempo que el Señor nos mete, Dios requiere de nosotros fidelidad. Emuná. Quizás le hemos creído como pistis y estamos convencidos, estamos persuadidos, pero
La emuná de Dios es mucho más profunda, hermanos. Y tiene que ver con el corazón, con saber que Él es nuestro Dios y que requiere todo de nosotros. Amén. Gente leal a Dios. ¿Qué te parece? Fieles a Dios, firmes, plantados, afirmados con nuestros cimientos en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Ahora, concluyo con esto, hermanos. La fe necesita ser sustentada. Eso nos da firmeza, nos da fidelidad. Y ahora, para que se complete el ciclo de la fe tiene que ser activa. Tiene que haber acción. Sí o sí tiene que haber acción. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, quiero que lo leamos en la palabra. Acompáñenme al libro de Santiago. Y ahí nos habla acerca de la fe activa. Santiago, creo que está en el capítulo 3, creo que no lo puse ahí en las notas. Pero venimos, lo leemos. Santiago, capítulo 2. Miren, si nos animamos, hermano, a leerlo, estos versículos completos nos hablan, y acá hay muchísima revelación en cuanto a la fe. Dice así el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mira, acá el Señor compara la fe sin obras, o sea, una fe que está muerta, una fe que no está completa, la compara con alguien que cuando ve la necesidad de otra persona, solamente le dice, anda a casa, ve en paz, estate tranquilo, pero no le soluciona el problema. No está hablando en sí, aunque debemos hacerlo también, no está hablando en sí de que ayudemos a los necesitados, a los pobres, sino que Santiago está poniendo acá un ejemplo. Sería como eso, sería tan vano como eso, decir que yo creo en Dios, pero si no le obedezco a Dios con una fe activa. Sería tan necio como eso, ver la necesidad de una persona y yo pudiendo ayudarla, decirle, anda a casa, anda en paz, te va a ir bien, seguro que te va a ir bien. Y lo dejo que se vaya desnudo, que se vaya necesitado y sin solucionar el problema. Necedad. Amén. Ahora, la fe que está viva, la fe que está activa, hermanos queridos, es la fe que acciona. Alguien en sus cabales o alguien que tiene un poquito de misericordia, cuando ve una necesidad así, si tiene la posibilidad, ayuda a la persona. Y ahí pone en marcha, activa, hay una acción de fe que se está produciendo en ese momento. Así que Santiago nos exhorta acá a que nuestra fe sea activa. Amén. Si no, la fe está muerta. Si no, la fe está incompleta. Dice la versión de la Biblia de las Américas, me gusta. No hace falta que la pongamos ahora, pero dice, la fe sin obras está incompleta. Le falta algo. Así que el Señor y nosotros tenemos que decidir completar nuestra fe, que es la fe que agrada al Señor. Amén. Verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Esa debe ser nuestra fe. Mostrar nuestra fe, porque hay gente que dice, no, yo tengo fe, yo creo, amén, dicen algunos, pero después sus obras no demuestran la fe. Sin embargo, nosotros, hermanos, y la fe emuná
que es sustentada por la palabra, nos da firmeza, nos da fidelidad, y ahora accionamos, demostramos nosotros con nuestras acciones que verdaderamente le estamos creyendo a Dios. Amén. Si no hay acciones, si no hay obras de fe, no digamos que tenemos fe. Esa fe está incompleta. Amén, amados. En el nombre de Jesús. Verso 19, este lo leímos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? O sea, fíjate acá, cuando habla de la fe de Abraham, habla de una obra que él hizo. Él llevó a Isaac al altar. No se quedó diciendo, yo te creo, yo te adoro, Señor, yo te alabo, pero no le obedeció. Le obedeció en un mandato, hermanos, terrible, tremendo de Dios. Las obras demuestran nuestra fe en Dios. Amén. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, fíjate, pone como ejemplo a una mujer prostituta. Esta fue en Jericó, la mujer. Cuando vinieron los espías a Jericó a inspeccionar la ciudad, ella los reconoció como parte del pueblo de Dios. Y aunque ella era pagana y además era una mujer de la vida, ella los cuidó, los protegió en su casa y actuó en fe. Y de hecho les dijo, les hizo prometerle que cuando Dios destruyera Jericó, que ella fuese salvada con su familia. Esa mujer creyó y puso en riesgo su vida, cobijando en su casa a unos espías. Amén. Y Dios la pone acá como ejemplo. Y ¿saben qué, hermanos? Que nos cuenta la historia que verdaderamente cuando las murallas de Jericó cayeron y cuando la ciudad fue conquistada, la casa de esa mujer, la familia de esa mujer, de Rahab la ramera, fue rescatada. Amén. Su fe la salvó. Amén. Pero una fe activa, una fe con obras. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu, muerto. Amén. Así que sacudí al hermano que tenés al lado, sacudilo ahora en fe y decirle, activa tu fe en el nombre de Jesús. Accioná, accioná, accioná. Desde ya tenés que empezar a accionar, no mañana, lunes, no, yo te digo, desde este mediodía, empezá a accionar tu fe. Palabras que Dios te ha hablado, cosas que Dios te ha revelado, palabras que vos las conocés de la Biblia, empezá a ponerlas en práctica ya. No pierdas tiempo, porque es momento de accionar la fe en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Empezá a obedecerle a Dios. Si hay cosas que vos sabés que tienen que cambiar en tu vida, hacelo de una vez, hacelo en fe, en el nombre de Jesús. Y el Señor, que es galardonador de los que le buscan, sabrá recompensarte a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Ayúdenme los hermanos de la alabanza, por favor. Ayúdenme. Y vamos a orar hoy aquí, en el nombre de Jesús. Juan 17, 7 al 8. Quiero terminar diciéndoles esto. No es para que, hermanos, se distraigan, sino vamos a concluir en el nombre de Jesús. Es uno de los momentos más importantes de la reunión porque quiero pronunciar acá las palabras de Jesús. En todo el capítulo 17 de San Juan, Jesús ora por los discípulos. Antes de ir a la cruz, el Señor intercede por los discípulos.
Y no solamente Jesús ora por los discípulos, sino que ora por nosotros también, ora por la iglesia, ora por los que estaban en esos días y por los que habían de creer en un futuro. Ahí entramos vos y yo. Jesús oró, como siempre nos enseña la pastora Blanca, ¿verdad? En ese pasaje, Jesús oró por nosotros, la iglesia del futuro, la iglesia de 2000 años después de Cristo. Él estaba orando ahí por los que habían de creer en Jesús. Amén. Pero dice algo muy interesante acá el Señor. Cuando ora delante de Dios, dice así el Señor: ahora han conocido, está hablando de los discípulos, y le dice a Dios: Padre, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, el Señor dice, he logrado, le dice al Padre: Padre, me voy a morir, voy a resucitar, voy a ascender a los cielos, ya cumplí mi obra, pero quiero hablarte acerca de los discípulos. Dice, ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Diga conmigo, sustento. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Jesús le dice a Dios: las palabras que me diste, yo se las he dado, les he dado sustento, para que su fe no decaiga, para que su fe crezca, para que estos que me diste sean hombres de fe, y que cuando yo me vaya, ellos puedan estar firmes. Amén. Las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Gloria a Dios, aleluya. Las creyeron, las aceptaron. Amén. Dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. ¿Saben, hermanos, qué precioso? Porque Jesús, estas palabras, aunque fueron escritas en griego en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús se las habló a los discípulos, las habló en hebreo, porque ellos eran judíos, las habló en el hebreo original. Y esa palabra, creído, ahí, y ellos han creído, y han creído, es la palabra emuná. Y ellos ahora son fieles. Amén. Y estos que me diste ahora tienen una fe madura, ha crecido su fe. Amén. Y estos son los mismos que el Señor reprendió en el pasaje que comenzamos, cuando le dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Estos son los mismos, hermanos. Ahora el Señor Jesús dice: estos ahora tienen una fe emuná. Así que ya me puedo ir tranquilo. Padre, ya puedo ir a la cruz. Es el momento. Aquí va a quedar una buena base para la iglesia. Amén, hermanos. Diga conmigo, fe emuná. Estos han creído. ¿Cuántos pueden decir acá: yo creo en ti, Señor? Yo he creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han creído en el Señor? No solamente creen los milagros del Señor, sino en esa fe que crece de tal manera, hermanos, que los discípulos llegaron a estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Amén. La fe emuná te hace dar la vida por Dios. No importa lo que pase, no importa lo que venga. Los ponían en el circo romano, los metían en la hoguera. Muchos de los discípulos del Señor murieron crucificados, como el apóstol Pedro. Otros murieron aserrados, hermanos, cortados a la mitad con una sierra. Negá a Cristo o te matamos. Negá a Cristo, matamos a tu familia. Esa es la fe emuná. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos creyentes hoy en día estaríamos dispuestos a dar la vida de un hijo sin negar a Cristo, sin negar nuestra fe en el Señor. La fe emuná produce en el ser humano esa fidelidad a Dios. Amén. De saber no solamente que existe un Dios, sino que Él es galardonador de aquellos que están dispuestos a entregar la vida por Él. Amén, amados. Fidelidad al Señor. El justo por su emuná vivirá. Amén. Y no solamente acá, sino en la eternidad. El favor de Dios y la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Esa es la iglesia que busca el Señor. Pónete de pie en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Levanta tu mano al cielo ahí si el Señor te ha hablado o ha tocado
algo en tu corazón el Señor ha tocado por su palabra, levanta tu mano al cielo y rendile tu corazón al Señor. Oh Señor, que crezca, que crezca, que crezca nuestra fe, Señor. Oh, aumente, aumente, aumente nuestra fidelidad al Señor, nuestra lealtad al reino de los cielos. Aleluya. Nuestra comunión con el Señor, nuestra intimidad con Él. Aleluya. La fuerza para dejar el vicio, el pecado, la maldad, la mentira, el engaño, el orgullo, en el nombre de Jesús. Fidelidad, fidelidad a Dios. La fe que es sustentada por su palabra y que se activa para Dios. Locuras, 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 locuras. Locuras, locuras, locuras en el nombre de Jesús. Cada vez que el apóstol Pablo salía a predicar, no sabía si iba a terminar en la cárcel, en el calabozo, apaleado. Y sin embargo, apenas recuperaba la fuerza, volvía a salir a predicar. Eso es emuná, emuná, emuná de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Sadrach, Mesach y Abednego tenían el horno de fuego ahí encendido. 7 veces más se calentó el horno para ellos. Y ahí el rey les dijo: doblen las rodillas ante la estatua. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer, aunque tengamos que morir. Nosotros tenemos una fe emuná en Dios. Somos fieles a Dios y no doblaremos nuestras rodillas ante la estatua. Aleluya. En ese horno de fuego no se veían 3. La gente de afuera veía 4. La presencia de Dios estaba con ellos. Así viene la gloria de Dios a tu vida. La fe emuná atrae la gloria del Señor, atrae los milagros de Dios, atrae la provisión de Dios. Cambia nuestra vida, cambia nuestro futuro. La emuná de Dios en un remanente cambia el barrio, cambia la ciudad. Es el poder del Altísimo. Es la fe que agrada a Dios. Santo eres, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Levanta tu mano al cielo. Adoramos al Señor, le honramos, bendecimos su santo nombre.